Gloria, gloria a Dios, bendito es el Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Alabanza a nuestro Dios, bendito es el Señor. Gracias Dios mío, Señor Jesús, en esta mañana porque hemos podido darte nuestra adoración, porque Dios de la gloria, Dios mío, Señor Jesús, tú eres digno de toda alabanza y de toda exaltación. Gracias por esta mañana que nos permites estar acá reunidos, glorificando y exaltando tu santo y poderoso nombre. Gracias Dios de la gloria. Oh Dios mío, Señor, en esta mañana voy a predicar tu palabra, voy a predicar, Dios mío, Señor, este mensaje, Dios maravilloso, para que llegue a cada vida, tocando cada corazón, Dios mío, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra toca, porque tu palabra, Dios mío, Señor, toca lo más profundo de los corazones, Señor, porque tú lo conoces todo, Señor maravilloso. Gracias, Dios mío, Señor. Te pedimos que en esta hora sea Dios de la gloria hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos de tu palabra, porque necesitamos, Dios mío, Señor, de tu bendición, porque necesitamos, Dios mío, Señor, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consuele, Dios mío, que nos enseñes a través de tu palabra, que nos hable, Dios de la gloria. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que haces y sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, porque he titulado este tema, la autoridad de la Biblia o la autoridad de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer Segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice la palabra del Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Vamos entonces a estar entrando en el tema. Y vuelvo y lo digo, la autoridad de la Biblia o la autoridad de las Sagradas Escrituras, porque a veces escuchamos, a veces uno habla, comparte o ve algunas opiniones, escucha algunas opiniones de personas que dicen, no, pero es que la Biblia la escribieron las personas y el papel aguanta todo y entonces quieren quitarle la autoridad a la palabra del Señor. Y entonces quiero que entremos en el tema y vamos mirando qué es la palabra del Señor, porque la palabra nos habla de que fue escrita, lógicamente fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no fue palabra de hombres, sino fue palabra de Dios, que esa palabra ha llegado hasta nuestros días y el Señor nos habla a través de su palabra, nos sigue hablando cada vez que nos disponemos. El Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, y todo el que viene dispuesto y que está dispuesto a que el Señor le hable, el Señor nos habla. El Señor te puede hablar en cualquier momento, solamente es que le abras el corazón al Señor y que estés dispuesto a que reciba la palabra del Señor. En esta mañana estamos transmitiendo en vivo para que esta palabra también llegue a muchas personas. Y muchas personas nuevas que no conocen del Señor, que quieren que el Señor les hable, que a veces se preguntan, pero ¿cómo es que el Señor habla? Entonces, a esas personas que nos ve ahora o que más adelante nos ve, queremos hablarle de que tenemos un Dios vivo, un Dios de respuestas, un Dios de poder y un Dios que nos habla al corazón, que nos habla a través de su palabra. Entonces, quiero que miremos esta parte que hemos leído. Dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Yo quiero hacer profundizar en este capítulo 15 y quiero que miremos también ahí un poquito más atrás, que es el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice,
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, acá dice la palabra del Señor, que el Señor no retarda su promesa, pero que algunas personas lo tienen por tardanza. Pero entonces, dice más adelante, dice, sino que el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, o que todos procedamos al arrepentimiento. Que esa tardanza, quiero hacer una explicación de este versículo, y esa tardanza que muchas personas lo tienen por tardanza, de que el Señor prometió que venía y no ha venido, y mucha gente dice, de que yo me acuerdo, dicen que el Señor está que viene, y que el Señor está que viene, y el Señor nunca viene, y entonces cuando dicen, lo tienen por tardanza, pero esa tardanza, ahí en las líneas más abajo, nos habla de paciencia, y esa tardanza, que para los hombres es tardanza, para el Señor es paciencia. O sea que el Señor no se está tardando, sino el Señor está siendo paciente para con cada uno de nosotros, para con la humanidad. Y esa paciencia me habla de misericordia y de gracia. O sea que muchas personas dicen, pero el Señor no cumple sus promesas, y resulta que el Señor lo que quiere, lo que está haciendo con nosotros es teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él ama a los suyos, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos y que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Y así que todos nosotros en esta mañana, y estoy predicando la palabra del Señor para que personas también que nos vean se den cuenta de que el Señor quiere tocar su vida y quiere tocar su corazón, porque no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, para que conozca al Señor, para que conozca la gracia del Señor, para que conozca su amor, para que sienta su presencia y sienta ese abrazo de parte de Dios. Cuando nosotros sentimos de que le estamos orando al Señor, de que estamos necesitando una respuesta de parte de Dios, y sentimos su amor, y sentimos su abrazo, y sentimos su respuesta, nos damos cuenta que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios vivo, y que el Señor nos habla a través de su palabra, y que cuando nosotros necesitamos una palabra de aliento y de fortaleza, el Señor está ahí presto para fortalecernos y para ayudarnos. Nosotros en esta mañana somos bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la palabra del Señor. El solo hecho de escuchar la palabra del Señor es una bendición para nosotros. Mientras muchas personas en esta mañana no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Mientras muchas personas no tienen esperanza, no saben qué hacer, tienen problemas, no saben a dónde acudir, a dónde correr, nosotros sabemos a quién ir. Gloria al Señor. Esa es una bendición, porque les hablo también a todas aquellas personas que en esta mañana dicen, no tengo esperanza, no sé qué hacer, no sé a quién pedirle consejo, y se sienten desesperadas. Pero nosotros sabemos que el consejo está en la palabra del Señor, que nuestro refugio es nuestro Señor Jesucristo, que podemos correr a Él, que podemos refugiarnos en Él, y podemos decirle, Señor, ayúdanos, dame la respuesta que estoy necesitando a mi problema, a mi necesidad, a mi dificultad, y el Señor está ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para ayudarnos en las necesidades que estamos pasando. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, tenemos un Dios misericordioso que no retarda su promesa, sino por el contrario, que está esperando que todos nos arrepintamos, que está esperando que todos reconozcan su error, que le hemos fallado al Señor, y que todos vayamos a los pies del Señor, y que todos vayamos a la presencia del Señor, y que todos vayamos a pedirle consejo a Él. Muchas personas le piden consejo a uno, a otro, y no saben a quién pedirle más consejo. Pero primeramente donde debemos ir, primeramente debemos ir a la presencia del Señor, decirle, Señor, estoy pasando esta dificultad, este problema, y el Señor está presto para escucharnos, está presto para darnos el mejor consejo. Y entonces aquí en el versículo 16 dice, está hablando el apóstol Pedro, y dice, casi todas sus epístolas, hablando de las epístolas que había escrito el apóstol Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y antes de eso, en el 15, dice que esta palabra ha sido escrita para salvación.
para que todo aquel que la escuche encuentre la salvación, porque dice en otra porción de la palabra, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros, decía el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces el Señor nos dice que escudriñemos las escrituras, porque la escritura es sabiduría, es consejo y es salvación para nosotros. Y entonces el 16 dice el apóstol Pedro, dice que estas epístolas que escribió el apóstol Pablo, dice que hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras para su propia pérdida. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice que hay cosas que él no entiende. Él dice, el apóstol Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Alguien puede decir, uy, pero si el apóstol Pedro no entiende lo que escribió el apóstol Pablo, pues mucho menos la vamos a entender nosotros. Y me pregunto, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Pedro y Pablo fueron contemporáneos, estuvieron en la misma época, eran hermanos, estuvieron en esa misma época. Y yo pienso, digo, si en alguna ocasión se encontraron, bueno, en tantas ocasiones que se encontraron, Pablo le pudo haber preguntado a Pedro, oiga, Pedro, en esta porción, en esta epístola, en esta carta que escribió, cuénteme ahí qué fue lo que quiso decir. Pero nosotros ya casi o más de 2000 años después, nosotros no podemos ir y preguntarle a Pablo, oiga Pablo, ¿qué fue lo que quiso decir? Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que para nosotros poder leer esta palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos revele su palabra. Y entonces el mismo Espíritu que inspiró a Pablo para que escribiera estas palabras, es el mismo Espíritu Santo que también nos revela la palabra a nosotros y nos dice qué fue lo que quiso escribir Pablo en esa época. Porque a veces puede suceder, y lo he hecho en algunas ocasiones, nosotros podemos escribir o hacer algunas anotaciones, y anotamos esto y hacemos una cartica o hacemos unas anotaciones para acordarnos, y resulta que guardamos esa hoja por ahí y pasa el año, 1 año, 2 años, 3 años, y la encontramos y decimos, empezamos a mirarla, a leerla, y decimos, uy, quién sabe, nosotros mismos la escribimos, pero después no entendemos ni oye, pues tan raro eso que yo escribí, yo no entiendo eso. Y somos nosotros los que hemos escrito. Ahora Pedro se está haciendo esa pregunta, dice, hay cosas que son difíciles de entender. ¿Y por qué Pedro lo dice? Porque la palabra del Señor es profunda, porque la palabra del Señor tiene una profundidad que solamente las personas que se interesen, que le digan, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, guíame, háblame, y cuando el Espíritu Santo ve ese interés, ve que nosotros necesitamos que Él nos hable, entonces Él nos lleva a toda verdad. O sea que debemos interesarnos por escudriñar la palabra del Señor. No es que le digamos, Espíritu Santo, muéstrame. Le decimos en nuestra oración, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, pero, piedad del Espíritu Santo, pero ¿qué quiere que le muestre y qué quiere que le enseñe si nunca lee mi palabra? ¿Quién sabe qué será lo que...? Y como que es como una oración ahí de relleno, pero no nos interesamos en escudriñar la palabra del Señor. Entonces, yo quiero que aquí más adelante dice, pero que a pesar de eso, a pesar de que hay cosas que son difíciles, como añadiéndole a eso, dice que están los indoctos y los inconstantes que tuercen la palabra del Señor. O sea, que dice que lo que nos quiere decir el apóstol Pedro es que a pesar de que hay cosas difíciles de entender, hay personas que son indoctos. Indoctos me habla de personas ignorantes, o sea, que ignoran la palabra del Señor o faltos de instrucción, o que no quieren profundizar en las Escrituras. Esos son los indoctos. Y los indoctos, dice el apóstol Pedro, que a pesar de eso, los indoctos, como no conocen la Escritura, entonces se inventan las cosas. Alguien les pregunta algo y no la conoce, entonces
no dicen, oiga, esa parte no la conozco, sino inventan alguna respuesta. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice y a pesar de eso, los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. ¿Y cuáles son los inconstantes? Son aquellos que no son estables, que no son permanentes, que se mueven de un lado para otro con facilidad. Esos son los inconstantes. A veces uno le comparte a una persona y la persona dice, sí, ahora sí entendí, ahora ya sé cómo es que, ya sé qué es lo que el Señor quiere de mí. Pero viene otra persona y le habla de otra doctrina y entonces dice, no, yo me identifico más con esa otra doctrina, yo creo que es de esa forma. Y entonces viene otra y entonces dice que es como la ola del mar que va y viene y que como quien dice para donde va en la dirección del viento la persona se va adaptando. Ese es el inconstante. Y el apóstol y Santiago, yo creo que lo miremos, Santiago capítulo 1 versículo 8, dice la palabra del Señor, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando nosotros somos inconstantes, yo no sé si algunos de los que estamos acá o de los que nos están viendo a través de la internet conozcan personas inconstantes, que a veces uno dice, pero decídase, pero como que se impacienta uno porque es inconstante, porque creen en algo, pero es algo, no está fundamentado, no tiene raíces, son inconstantes. Entonces, a esos inconstantes es que nos habla el apóstol Pedro. Y entonces nosotros, la Biblia es la autoridad que el Señor nos dejó. La Biblia es la palabra profética más segura. Alguien puede decir, no, es que escuché una profecía y es que escuché otra profecía, entonces allí en esta parte dan profecía y me siento confundido, no sé. Si eso que han dicho está fuera de la palabra del Señor, está en contra de la palabra del Señor, realmente no es palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Esa es la palabra en la cual nosotros debemos apoyarnos, es nuestro fundamento, es la palabra del Señor. El fundamento es seguro, es la palabra del Señor, es autoridad a nuestras vidas, es autoridad para cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra nos dice también el apóstol, nos dice Santiago, que está en Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. O sea que esta palabra nosotros la oímos y la aprendemos y la leemos, pero no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor, para nosotros poder ir avanzando, para nosotros poder ir creciendo espiritualmente, para irnos fortaleciendo, para ir dando fruto. Debemos nosotros ser hacedores de la palabra del Señor. El Señor nos da su palabra, el Señor nos ha dado su salvación y ya nosotros debemos ser multiplicadores de la palabra del Señor, debemos ser multiplicadores de la gracia que el Señor nos ha dado, de esta salvación. Y por eso en esta mañana hemos querido y de ahora en adelante, si el Señor lo permite, llegar a muchas personas a través de la internet para que también los que nos escuchen y personas nuevas también aprendan y también conozcan de este Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo que hemos conocido, que ha transformado nuestras vidas, que ha tocado nuestros corazones, que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, nos ha dado ese privilegio, nos ha dado el privilegio de venir y adorarle y levantar nuestras manos, nos ha dado el privilegio de servirle. Es un privilegio para nosotros, nos ha dado el privilegio de no comprenden la palabra de Dios, mientras muchas personas no entienden la palabra de Dios, del Señor. A nosotros nos es revelado la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo y por eso le damos gracias al Señor, por eso estamos agradecidos con nuestro Dios. Dice, les voy a dar los versículos y dice en Oseas 4:6, a ver si la vemos acá, Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Esto de qué me habla la palabra? De que si nosotros no tenemos el conocimiento del Señor, somos esclavos, podemos caer en esclavitud, podemos nosotros no tener la instrucción precisa para actuar en un momento determinado. Y entonces dice que el pueblo, cuando dice el pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no le está hablando a la humanidad en general, le está hablando al pueblo de Dios, porque dice mi pueblo, y el pueblo somos los que somos hijos. O sea que muchas veces leemos un versículo y dice, ay, muchas personas, ay, sí, casi la mayoría de la gente, del mundo, de la humanidad no conoce de la palabra del Señor y por eso perecen. No le está hablando a la humanidad, le está hablando a sus hijos, le está hablando mi pueblo, perece por falta de conocimiento. O sea que hay mucho pueblo que no conoce la palabra del Señor, hay mucho pueblo que no conoce las promesas de Dios, hay mucho pueblo que no conoce las maravillas, lo que el Señor, no conoce las instrucciones, no conoce los mandamientos, no conoce lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, sus propósitos. Y si no conocemos los propósitos de Dios en nuestra vida, pues difícilmente vamos nosotros a avanzar, vamos nosotros a crecer espiritualmente, vamos nosotros a avanzar. Entonces en esta mañana vamos a conocer algo y en algunos cultos anteriores o tal vez el año pasado tocamos algunos temas de versículos bíblicos que son mal interpretados. Entonces alguien o personas que se han dedicado a coger un versículo bíblico y a, como dice el apóstol Pedro, los indoctos, a torcer la palabra del Señor y decir, mire, es que la palabra del Señor tiene muchos errores. Mire, por ejemplo, miremos y lo leen y dicen, mire, se da cuenta que está lleno de errores, está lleno de contradicciones. Y hoy vamos a mirar algunos versículos. Hemos mirado algunos y hoy quiero que miremos otros nuevos y recordar algunos de los que hemos visto para darnos cuenta de que nosotros debemos saber interpretar la palabra del Señor y para tener esa interpretación, esa revelación, vuelvo y le digo, tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos coger un texto y sacarlo de contexto. Alguien decía, cogen un texto, lo sacan de contexto para tener un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para poder justificar su vida, para poder justificar su pecado. Eso es lo que vemos hoy en día. Alguien que está en contra del Evangelio, que está en contra de la palabra del Señor, simplemente coge un texto y lo saca de contexto y dice, miren, lo que quiere decir la Biblia es esto y no lo que ustedes están diciendo. Mucha gente, uno ve por ahí las marchas que dicen, este cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me parezca. Pero la palabra del Señor nos dice que Él nos compró a precio de sangre. O sea que este cuerpo no nos pertenece, les pertenece al Señor. El Señor es el dueño. Y por eso el Señor dice que el que destruya este cuerpo, Él lo destruirá. ¿Por qué? Porque le salimos costosos al Señor, caros. ¿Por qué? Porque fue con su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz de Calvario, en la cual el Señor compró nuestras vidas. Ya no somos dueños de nosotros, el Señor es el dueño de nosotros. El Señor es el centro de nuestras vidas, el Señor es el que nos guía, el que nos muestra. De este Dios grande es que estamos predicando en esta mañana, de este Dios de poder, de este Dios de misericordia, de este Dios de sanidad, de este Dios que sana cualquier enfermedad, cualquier dolencia, que ningún caso ha perdido, porque Él es nuestro abogado por excelencia. Dice la palabra del Señor, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro abogado, en el cual estamos compartiendo en esta mañana. Ahora quiero que miremos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a mirar este versículo, Proverbios 3, capítulo 5 al 7. Vamos a estarlo mirando. Gloria al Señor. Y vamos a estar mirando también Mateo 15, 6. Vamos a mirar Proverbios primero y después Mateo capítulo 15, versículo 6. Para ver qué nos habla la palabra sobre las Escrituras.
Dice Mateo 15:6. Vamos a mirar Mateo 15:6. Dice Mateo capítulo 15, versículo 6. Dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¿De qué me habla la palabra? De que la palabra de Dios está por encima de las tradiciones. Yo no sé si alguna vez escuchado, pero hay gente que dice, no, es que las tradiciones están por encima de la Biblia o están a la par de la Biblia. No, que son tradiciones, pero dice la palabra del Señor, dice que ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Pero ¿qué dice, qué dice uno de los mandamientos? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, ¿no? De longanimidad. Entonces, me habla de que por encima de las tradiciones está la palabra del Señor. Ahora vamos a mirar Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Gloria al Señor, bendito a nuestro Dios. Yo vi hoy no, vi ayer, por aquí lo tengo, vi ayer algo, mientras miramos acá, dice acá, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. O sea que cuando nosotros dependemos de nuestro propio entendimiento es cuando nosotros confiamos en nuestras propias filosofías o nuestra propia sabiduría. Pero el Señor nos dice que no nos apoyemos en nuestra sabiduría, sino que nos apoyemos en el Señor, en su palabra. Mire que esta palabra, tal vez algunos la tienen en el celular o la tenemos acá en físico, en papel físico. Y esta palabra que nos ha llegado y que tenemos en nuestras manos o que están hoy en día en los celulares, fue una palabra, la palabra de Dios, y esta traducción cuando se tradujo al idioma español, las personas que tradujeron la palabra del Señor, muchos de ellos murieron. O sea, para que nosotros tengamos esta Biblia en nuestras manos, muchas personas tuvieron que pagar un precio de sangre, porque los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque simplemente se arriesgaron en esa época o antes a que nosotros o a que las personas del idioma o de habla hispana, de traducción al español, llegar a esta traducción hasta nosotros. Y leí ayer, esto salió en la BBC, las noticias, también la vi en el periódico El Tiempo, y dice este título, dice, la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Esto salió yo en el periódico El Tiempo, y la pueden buscar así, dice, la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Entonces, y aquí nos habla, voy a leer unos apartes como para que nosotros entendamos. Hoy en día tenemos la palabra del Señor, la miramos, ahí está hace tiempo, y si la leemos, no la leemos, pero esta palabra nos llegó a nosotros por un esfuerzo de personas que fueron valientes. ¿Quién va a pensar que traducir una Biblia del idioma el hebreo o el griego o el arameo al español va a ser un trabajo riesgoso y peligroso? Alguien hoy lo escuchamos y dirá, ¿qué va a ser peligroso traducir una Biblia? Y dice aquí que fue algo sangriento. Y dice acá, voy a leer esta parte, dice John, está como dice circa 1330-1384, era un destacado pensador inglés en el siglo XIV, teólogo de profesión, fue llamado para asesorar al Parlamento
en sus negociaciones con Roma. En ese tiempo la iglesia era todopoderosa y cuando más contacto tenía, dice John Wycliffe, en Roma, dice, más indignado se sentía. El papado pensaba, apestaba a corrupción e interés propio, y él estaba decidido a hacer algo al respecto. Entonces dice que esta persona comenzó a publicar folletos argumentando que en lugar de buscar riqueza y poder, la iglesia debería preocuparse por los pobres. Entonces dice que en el año 1377 el obispo de Londres exigió a este hombre, a John Wycliffe, compareciera ante su corte para explicar las asombrosas cosas que habían brotado de su boca. Dice, comenzó con una pelea violenta sobre este hombre, sobre si este hombre debería sentarse o no, cuando Juan de Gaulle, hijo del rey y aliado de John, insistió en que los acusadores permanecieran sentados. El obispo le exigió que se pusiera de pie. ¿Te imaginas prácticamente lo llevaron hasta los tribunales y ni siquiera lo dejaban estar sentado? O sea, la primera pelea, y era tanto el odio contra este hombre, de que ni siquiera lo dejaban sentarse. O sea, todo lo que hacía era un conflicto. Dice que John fue acusado de herejía y puesto bajo arresto domiciliario, y más tarde se le vio obligado a retirarse de su puesto como maestro de colegio en Oxford. La Biblia, entonces dice que este hombre John creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pueblos. Aunque partes de la Biblia se habían traducido previamente al inglés, todavía no había una traducción completa. La gente común, que ni hablaba latín ni podía leer, solo podía aprender del clero y gran parte de lo que creían saber. Ideas como el fuego del infierno y el purgatorio ni siquiera formaban parte de las escrituras. Así que con la ayuda de sus asistentes, John produjo una Biblia en inglés durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Entonces, vemos acá, dice, el proyecto de ley no fue aprobado. John de Gaulle se encargó de eso y el Parlamento, pero la iglesia reanudó su persecución contra John, a pesar de que había muerto hacía 7 años, en 1384. O sea que este hombre murió, pero prácticamente la persecución no terminó ahí. Y aquí hay una serie de personas que se arriesgaron a hacer las traducciones de la Biblia y que fueron perseguidos y muchos de ellos muertos. Estamos hablando de esos años, pero al final bueno, aquí lo leí en el día de ayer y me habla de que ahorita hace 3, 4 años, en el año 2016, que hace 3 años, un grupo también de traductores de la Biblia fueron asesinados por estos grupos islámicos. Entonces el problema no es de esa época, de siglos atrás, sino aún al día de hoy, hace unos años, la persona que están trabajando con traducciones y todo, en ciertos lugares se arriesgan a perder la vida, no en esos siglos anteriores, sino aún ahora. Entonces, ¿por qué tanta persecución y por qué tanta oposición a que la palabra del Señor se siga extendiendo, la sigan traduciendo a idiomas, a diferentes dialectos? Porque a Satanás, al enemigo, no le interesa de que la palabra del Señor se siga extendiendo, la sigamos nosotros predicando, compartiendo. Al enemigo no le interesa. ¿Por qué? Porque esta es una palabra de poder, porque esto es una palabra que transforma, que toca, es una palabra que transforma las vidas y los corazones, y en esta palabra, en las Sagradas Escrituras, está la vida eterna, está la enseñanza que el Señor nos da para alcanzar la vida eterna. Entonces vemos que al enemigo no le interesa, pero que nosotros tenemos una responsabilidad. Los que estamos acá, todos los cristianos, los que me escuchan, tenemos una responsabilidad, y es de dar a conocer la palabra del Señor, de que nosotros seamos multiplicadores
de la multigracia de nuestro Dios, de que seamos multiplicadores. ¿Qué es ser multiplicadores? De que nosotros estemos dando fruto. Y a nuestro Dios, dando a conocer las maravillas de nuestro Dios, dando a conocer las promesas del Señor, dando a conocer de que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de respuestas, que tenemos un Dios sobrenatural, que para cuando nosotros es imposible, para el Señor empieza lo posible. Gloria al Señor, dar a conocer de que tenemos unas promesas y que esas promesas, cuando nosotros nos apropiamos de esas promesas se hacen una realidad en nuestra vida. Y ese es del Dios que estamos compartiendo en esta mañana, que estamos dando a conocer, que queremos que muchas personas que conozcan el Evangelio. En esta mañana les traigo una buena noticia, y es que la palabra Evangelio quiere decir buenas dádivas de salvación. La palabra Evangelio es buenas noticias, en medio que si hoy en día, cualquier día, prendemos la noticia, la televisión, lo único que vemos es muertes, accidentes, corrupción, robos, asesinatos, guerras, rumores de guerra, desastres naturales, todo lo que nosotros vemos, y eso muchas veces, si nos concentramos en eso nos trae decaimiento, nos trae, a algunas personas les trae depresión, a otras les trae como que desesperanza, les trae temor. Pero en medio de todo esto hay buenas noticias, y es la palabra del Señor. En medio de todo eso está el Evangelio, las buenas dádivas de salvación. Y estas buenas dádivas de salvación somos nosotros los encargados. Estas buenas dádivas de salvación somos nosotros que tenemos una responsabilidad de dar a conocer esta palabra a todo aquel que nosotros podamos darle a conocer, a todo aquel que no conoce el Señor, a todo aquel que en este día, en esta mañana, está pensando y diciendo: la vida no tiene sentido, la vida no vale nada, me quiero suicidar, ya realmente no le encontré sentido a la vida. Pero ¿por qué lo dicen? Porque no conocen al Señor Jesucristo, que es la esperanza, al Señor Jesucristo, que fue el que vino a morir por cada uno de nosotros. Y cada gota que el Señor derramaba en la cruz del Calvario, esas gotas limpian cada vida de pecado, de inmundicia. Gloria al Señor Jesús. De ese Dios que estamos compartiendo, y es que nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces ahora vamos a ver algo. Y vamos a ver rápidamente, en unos 15, 20 minutos, aparentes discrepancias. O sea, para muchas discrepancias de la palabra del Señor, pero no lo son, simplemente son malas interpretaciones. Entonces vamos a ver dos, tres, no, vamos a ver varias. Quiero que las miremos, voy a leerlas. Y algunos, si las quieren ampliar en sus casas, la leen y la meditan con detenimiento. Entonces vamos a mirar, yo les voy diciendo las citas bíblicas, y si alcanzan a leerlas, las leen o las miramos acá en la pantalla, y ahí las vamos mirando. Entonces vamos a mirar Éxodo capítulo 31, versículo 17. Y en Éxodo 31, 17 dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Eso dice Éxodo 31, 17. Y Isaías 40, 28 dice: no has sabido y no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces alguien puede decir: bueno, pero ¿el Señor se fatiga o el Señor no se fatiga? Porque en Éxodo dice que el Señor descansó, y si reposó es porque estaba cansado, estaba fatigado. Pero en Isaías me dice que el Señor no se fatiga con cansancio. Entonces ahí, ¿qué será lo que quiso decir el Señor? Y es que en Éxodo 31, 17, cuando la palabra dice y cesó y reposó, en el original hebreo no significa que él reposó para descansar porque estaba fatigado, sino que cesó de hacer una actividad. O sea que cuando dice que el Señor cesó, fue porque terminó de hacer una actividad, terminó de hacer la creación, pero que no reposó en el sentido de que estaba cansado, sino que había terminado su obra. Gloria al Señor. Tenemos que mirar y entender
tal vez lo que dice realmente el significado de la palabra del Señor. Les voy a dar otra, Génesis 8:1. Dice, y se acordó Dios de Noé. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Y ahora miremos Isaías 49:15. Isaías 49:15 dice, aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Alguien puede decir, bueno, pero ¿será que el Señor al fin se olvida o no se olvida de las cosas? Porque en Noé dice que el Señor se acordó, y se acordó era porque, alguien puede pensar, dice, si se acordó fuera porque se había olvidado. Pero la palabra acordarse en Dios significa tener misericordia, no que se le haya olvidado algo. O sea, así como le leía inicialmente cuando dice que no es que el Señor se tarde, sino que el Señor es paciente. Aquí también nos habla, dice que cuando el Señor, en la palabra del Señor dice que Él se acordó, no es que se le haya olvidado, sino que nos habla de que tuvo misericordia de Noé en ese momento. Entonces, vemos que hay palabras que alguien las puede malinterpretar, puede decir, no, es que otra porción de la palabra del Señor dice, bueno, esta nos sirve para lo que estamos mirando, o la hemos... creo que la nombré, pero no di el versículo. 2 Timoteo 3:16. Toda por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que todo lo que nosotros tenemos acá en la palabra del Señor, en la Biblia, en las escrituras, el Señor nos dice en 2 Timoteo que todo esto es inspirado por Dios. Alguien no puede decir, como en alguna ocasión alguien me decía, yo no estoy de acuerdo con ese versículo. Y él me decía, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Porque por alguna razón personal. Entonces yo, como por bromearle, yo le decía, no, pues entonces arránquele esa hoja, porque si no está de acuerdo, entonces ¿qué hace con esa hoja si no está de acuerdo? Y entonces en 1 Corintios 7:6 al 12, ya si lo leemos completo, yo lo resumo, dice, mas esto lo digo por vía de concesión. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento, y a los demás yo digo, no el Señor. Y dice esto debe ser 2 de Corintios 11:17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí ve que él lo dice? No lo dice, lo digo yo, no lo dice el Señor. Sí estamos comprendiendo. Dice el apóstol Pablo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿por qué el apóstol Pablo habla a nombre propio? Dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Entonces alguien puede decir, o podemos pensar nosotros, eso que escribió el apóstol Pablo a nombre personal, ¿es inspirado por Dios o no es inspirado por Dios? Y llegamos a la conclusión, y uno estudiando la gente estudiosa de la palabra del Señor ha llegado a la conclusión que aunque el apóstol Pablo pensó que estaba hablando a nombre de él, que estaba hablando a título personal, esa palabra también había sido inspirada por Dios. Mire que al Señor no se le escapa nada. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? De que a veces nosotros hacemos cosas y decimos, o vamos a hacer algo para Dios, o tenemos un sentir y decimos, yo voy a hacer esto, pero es un sentir que tengo, lo voy a hacer a título personal, pero no es que esto no fue algo que se nos ocurrió, fue que el Señor lo colocó en el corazón. O sea que a veces el Señor usa nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. El Señor usa nuestras vidas y nosotros pensamos que somos nosotros, y es el Señor trabajando en nosotros. Alguien puede decir, voy a hacer esto y voy a esto y a hacer lo otro. No, eso pensamos que somos nosotros, pero es el Señor trabajando en nosotros. El Señor a través de su Espíritu Santo colocó ese sentir. Por eso es que a veces, y no a veces, siempre nosotros debemos decirle en oración, Señor, usa mi vida. Señor, tócame, muéstrame, dígame, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces nosotros terminamos haciendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo que nos guíe. Porque nosotros le estamos diciendo que todo lo que hagamos estemos en su voluntad. Y entonces a veces, o no a veces, siempre cuando le oramos de esta forma al Señor,
terminamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a su señorío, nos estamos sometiendo a su palabra, estamos siendo obedientes a su palabra. Entonces, mire que a veces hay cosas que parecieran, pero no es que parezcan, es que el Señor lo quiere así. Gloria al Señor. Vamos a mirar otra. Y como estas que le he leído hay cantidades. Vamos a mirar otra. Y entonces vamos a mirar Juan 5:22. Cuando el Señor viene a juzgar al mundo. Dice, pues ni aun el Padre juzga a nadie, sino que me ha dado todo juicio, sino que ha dado todo juicio al Hijo. 5:22. O sea, Jesucristo dice, el Padre no juzga, sino me ha dado todo el juicio a mí. Y en Juan 9:39 dice, y añadió Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. O sea, aquí me habla de que todo juicio le fue dado a Jesucristo. Amén. Ahora vamos a mirar Juan, también en Juan, porque es que no estamos hablando que una parte la encontramos en el Nuevo Testamento y la otra en el Antiguo Testamento, no. Estamos hablando del mismo libro de Juan. Entonces, en Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Cómo así? Entonces, al fin el Señor viene a juzgar, o como lo dice Juan 3:17, dice que Él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. El Juan, el que leímos inicialmente, que Él venía, todo juicio le fue dado al Hijo. Y el Señor Jesucristo en 8:15 dice, yo no juzgo a nadie. Y Juan 14:27 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿el Señor vino a juzgar o el Señor vino a salvar? O sea, explíqueme, hermano, ¿cómo es eso de que si el Señor vino a juzgar, vino a salvar? Y entonces la respuesta es la siguiente. En los primeros versículos, Juan 5:22 y Juan 9:39, el Señor habla, en Juan 5:22 y en 9:39, el Señor habla como juez, que Él es el juez y todo juicio le fue dado a Él. Pero en los otros versículos, Juan 3:17, Juan 8:15 y Juan 14:27, el Señor habla como Salvador. O sea que el Señor es nuestro Salvador. Pero pues nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero un día ya no vendrá como Salvador, sino vendrá como juez. A todo aquel que no le ha querido aceptar como su único y suficiente Salvador, un día ya no lo va a ver como su Salvador, sino lo va a ver como su juez. Entonces, vemos que la palabra del Señor debemos nosotros contextualizarla y saber en qué momento el Señor lo dijo y por qué lo dijo. Quiero que miremos también este versículo de Juan 2:24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dice Juan 16:30, ahora vemos que sabes, le decían al Señor Jesucristo, ahora vemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Juan 21:17, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dice Juan, cuando el Señor le pregunta, Juan, ¿me amas? Y le pregunta por segunda vez, Juan, ¿me amas? Y por tercera vez, Juan, ¿me amas? Y al final Juan le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A Pedro. Y entonces, ¿sí a Pedro? Sí. Gloria al Señor Jesús. Simón, hijo de Juan. Amén, gloria al Señor. Y entonces vamos a mirar Marcos 13:32. Marcos 13:32 dice,
Pero en aquel día o en aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, yo no sé si alguno en alguna ocasión le hayan preguntado esto, bueno, pero si el Señor sabe todas las cosas, ¿por qué cuando le preguntaron de la venida, el Señor habla y dice que Él no sabe, que solo el Padre? Entonces, al fin, ¿el Señor sabe todas las cosas o el Señor no sabe todas las cosas? Entonces, en un texto, cuando me habla de que el Señor conoce todas las cosas, me está hablando de la deidad, del aspecto divino de Dios, del aspecto divino de Jesús, de que el Señor conoce todas las cosas. Pero en este último, cuando el Señor dice dice en aquel día o aquella hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, como diciendo yo tampoco lo sé. Ahí está hablando del aspecto humano de Jesús. Entonces vemos que en los evangelios, en algunos evangelios o en algunos apartes bíblicos nos habla de la humanidad de Jesús y en otros nos habla de la divinidad de Jesús como Dios. Entonces ahí vemos todos estos aspectos. Vamos a ver otro y está en Proverbios 8:17. Dice, los que me buscan temprano me hallan. Proverbios 8:17. Los que me buscan temprano me hallan. Pero en Proverbios 1:28 dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Será entonces que cómo así alguien lo quiere buscar de mañana y lo halla, pero hay otros que no lo hallan? ¿O cómo es? No, es que nosotros, hay otro versículo que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este versículo que me habla, cuando dice mientras pueda ser hallado, es que vendrá un tiempo en que muchas personas querrán buscarlo y no lo encontrarán. O sea que aquí en el versículo 1:28 está hablando de estas personas. Dice que habrá un tiempo que buscar al Señor ya será demasiado tarde. Muchas personas querrán buscarlo, Señor, ahora sí quiero buscarlo, lo desprecié, me descuidé por mucho tiempo, pero ese periodo de la gracia ya habrá terminado. Querrán buscarlo y no lo hallarán. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para buscar al Señor. Mire que en Proverbio me dice que hay tiempo para todo, ¿sí? Tiempo para reír, que hay tiempo para llorar, que hay tiempo para de todo, para trabajar, pero así como hay tiempo para todo, hay tiempo. Y primeramente es el tiempo de buscar del Señor. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de buscar del Señor. Estamos todavía en el tiempo, en el periodo de la gracia en el cual podemos buscar de la presencia del Señor. Y vendrán tiempos que ya muchas personas querrán buscarlo y no lo hallarán. O otra forma, hay personas que están en pecado y quieren buscar del Señor. Y buscan del Señor y lo hallan. Pero siguen insistiendo en ese pecado y siguen insistiendo en el pecado y en el pecado. Y como están insistiendo en el pecado, le piden al Señor una respuesta y no la encuentran. ¿Por qué? Porque quieren insistir y pretenden sentir la presencia del Señor viviendo como siempre han vivido, viviendo de la misma forma. Y cuando la palabra del Señor toca, llega a nuestras vidas, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas. Y entonces, cuando la palabra del Señor penetra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nosotros le abrimos el corazón al Señor, produce un cambio. Esa palabra produce algo especial en nosotros, produce un cambio en el cual, ¿cuál es ese cambio? De que la persona quiere seguir haciendo el pecado y se siente mal. Y dice, pero tan raro, yo hacía esto con la mayor naturalidad y ahora me siento mal. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está pasando? Es el Espíritu Santo trabajando en la persona. ¿Por qué? Por misericordia, porque el Señor lo ama, porque el Señor quiere que no siga haciendo eso. Y la persona dice, no, es que tan raro, yo me siento mal, yo porque antes lo hacía y lo hacía como si nada. Y entonces, si la persona insiste en hacer lo mismo, y se siente mal, pero sigue insistiendo, el corazón se va endureciendo y se va volviendo insensible a la voz de Dios, se va volviendo insensible
a la presencia del Espíritu Santo. Y si sigue insistiendo, llega un momento en que la presencia del Espíritu Santo se va y la persona entonces ya, como quien dice, ay, ya, insistí tanto que ya eso que me sentía mal ya se fue. ¿Por qué? Porque contristó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja con aquellos que quieren abrirle el corazón al Señor, que le dicen, Señor, aquí estoy, transforma mi vida, transforma mi corazón, haz conmigo tu obra. Y entonces trabaja con todo aquel que le abra el corazón al Señor. Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, empezamos a entender cosas que no entendíamos, y es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Mire que cuando nosotros, por eso a veces alguien pregunta, dice, pero ¿por qué una persona del campo que labra la tierra, que tal vez no tiene estudios, entiende la palabra del Señor a la perfección, entiende cosas extraordinarias, entiende la obra de Dios, la obra redentora del Señor, y alguien se puede admirar? ¿Por qué? Porque ve a otra persona que ha tenido estudios, que prácticamente tiene títulos sobre títulos, y es una persona humanamente hablando, o con sabiduría humana, con muchos estudios, pero se le habla esta palabra y no la entiende. Y alguien puede decir, pero ¿por qué tan raro? O sea, antes yo pensé que esta persona la iba a entender más fácil porque tiene estudios. No, no la entiende porque le cerró el corazón al Señor. Porque sencillamente no quiere entenderla. Sencillamente al cerrarle el corazón a la palabra de Dios, a la voz de Dios, le está diciendo al Espíritu Santo, eso no me interesa. No quiero escucharlo, no, me parece que son fábulas, me parece que no quiero comprometerme con el Señor, no quiero rendirle cuentas a nadie, yo quiero vivir mi vida como quiero vivirla, no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Le cerró el corazón a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, a la presencia del Señor, y como le cerró el corazón, entonces el Señor los deja y dice, bueno, si no quiere escuchar mi palabra, pues que no la escuche y no la va a entender y no va a tener la revelación de parte de Dios. Bendito es el Señor. Bueno, y terminamos con esta. Vamos a mirar esta última. Está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Entonces aquí vemos que tenemos que mirar cuando el Señor habla como Dios, cuando el Señor habla en su parte humana o en su parte divina, el tiempo en el cual se está diciendo, o en el cual se escribió, o para qué tiempo, en qué tiempo se escribió esta palabra. Me explico. Por ejemplo, Eclesiastés 7:29 dice si esa. Bueno, dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. O sea que Dios creó al ser humano, ¿cómo? Dice, para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. O sea, cada uno decidió apartarse de Dios. Cuando habla de ser descendentes, cuando nosotros apartamos de Dios, empezamos a descender espiritualmente, y no solamente espiritual, sino a todo nivel. Entonces, ahora miremos Salmos 51:5. O sea que aquí me habla que Dios creó al hombre recto. Y cuando me habla recto, me habla, podemos mirar que Dios creó a Adán. Y Adán, ¿qué conocemos de Adán? Que él se comunicaba con Dios y estaba en el huerto del Edén y se comunicaba con Dios como hablar con otra persona, hablaban. Había una comunión permanente y profunda de Adán y Eva con Dios. Ahora 51:5 dice, pues yo soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Hay otra versión que dice, mira que en maldad he sido formado. Entonces, estos dos versículos me habla de que el Señor creó al hombre recto, perfecto, y en el otro dice que
que en maldad he sido formado o soy pecador de nacimiento. Entonces aquí ¿de qué me habla esto? Dice que el Señor creó a Adán y Eva rectos, perfectos, pero que en este Salmo 51.5 la herencia de la naturaleza de pecado después de la caída. O sea que este versículo de 51.5 está hablando después de la caída del hombre. Y por eso el salmista habla de esta forma, de la herencia de la naturaleza de pecado después de la caída. Entonces, todos estos aspectos debemos mirarlo. Si el salmista está hablando y de qué forma está hablando, y nos damos cuenta de que él está hablando después de la caída del hombre que cayó en pecado. Entonces, mis hermanos, le hemos compartido esta palabra. Sé que ha sido de enseñanza. Esta mañana ha sido una palabra de enseñanza. Esta palabra, y así hemos visto, podemos ver cantidad de otros versículos, pero que si alguien puede decir que si hay errores, y alguien que son contradictorios de la palabra del Señor, pueden decir, no, es que hay errores, pero lo que sí, la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor se ha cumplido siempre y se sigue cumpliendo, que la palabra del Señor ha llegado a nosotros como es el mensaje redentor de nuestro Dios. O sea que la palabra del Señor nos ha sido dada, nos ha sido enseñada para que la humanidad se salve, y ese propósito se cumple y se sigue cumpliendo en la humanidad. O sea, la gente se sigue salvando. Ese es el propósito, más que alguien coger con una lupa y mirarle, ay, aquí como que hay un error, aquí hay una contradicción. Más que todo eso, y por encima de todo eso, la palabra del Señor sigue haciendo su obra, y es su obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. Así el Señor Jesucristo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cuando digo el Antiguo Testamento es cuando nos habla del ángel de Jehová, de que el Señor se había revelado ya en el Antiguo Testamento también, pero que el Señor sigue haciendo la obra, a pesar de que muchas personas siguen hablando y diciendo que hay contradicciones, que hay errores. Por encima de todo eso, la palabra del Señor sigue adelante, la palabra del Señor sigue haciendo su obra, la palabra del Señor sigue transformando, sigue sanando, la palabra del Señor sigue por encima de todo, y lo más importante, salvando las almas. Gloria a Dios, porque la salvación de las almas es lo más importante para el Señor. Y termino tal vez con uno de los primeros versículos que empecé. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Gloria al Señor Jesús. Colóquense sobre sus pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre maravilloso, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios mío, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder. Gracias, Dios mío, por todos aquellos que nos ven a través de la internet también, Señor. Tráeles una palabra de poder. Tráeles, Dios mío, Señor Jesús. Tráeles paz, tráeles seguridad. Oh, Dios mío, Señor, que esta palabra que he predicado sea una palabra que penetre los corazones, que sea tocando, Dios mío, Señor, y que sea transformando sus vidas y sea haciendo, Dios mío, la obra. Esta palabra no regresa vacía, sino que esta palabra hace la obra para lo cual ha sido enviada. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora, te damos adoración, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana de bendición, por esta mañana preciosa, por esta mañana, Dios mío, Señor Jesús, en el cual hemos estado acá reunidos, levantando nuestras manos, dándote adoración, levantando nuestras manos sin ira ni contienda, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Gracias, mi Señor, te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito nuestro Dios.